Bienvenidas. Os encontráis ante el primero de los análisis con los que, capítulo a capítulo, estudiamos todo Neon Genesis Evangelion, desde el lore a la evolución de sus personajes. Es mucho trabajo, y eso significa que tenéis que esperar entradas, o vídeos en este caso, muy largos, en especial a medida que la serie avanza. Ah, y habrá spoilers, dado que estos análisis se dirigen a aquellos que ya han visto la serie, para ofrecer una visión lo más completa posible. Hideaki Anno ha señalado alguna vez que buena parte del significado de Evangelion está abierto a la interpretación. Es un poco como los juegos de Dark Souls, donde los vacíos permiten que los fans disfruten intentando rellenarlos, formando parte del proyecto a su propia manera. Y, sin embargo, para crear un trabajo así, hay que prestar una clara atención al detalle, al simbolismo y, creednos, Evangelion da para mucho, como ya sabéis. Vamos a comprobarlo. Evangelion comienza con el mar, la fuente de vida, que se utiliza en más de una ocasión como reflejo de algo cómodo, de un lugar de escapismo, sobre todo si es de color azul. Ya que la humanidad no hace frente a sus verdaderos miedos, podría decirse que es una referencia a la huida de la realidad, en especial a medida que la historia avanza y el rojo se presenta como una inevitable catástrofe de la que no se puede escapar, aunque también tenga elementos de nutrición, nacimiento y muerte. Así pues, los colores azul y rojo son básicos, y a nivel general, allá donde el azul representa la fantasía y lo irreal, el rojo encarna lo real e inevitable. Seguro que pocos habrán olvidado que The End of Evangelion termina con un mar rojo. Un solo vistazo nos informa de que estamos en un mundo que ha sufrido una catástrofe. Hay una ciudad sumergida en agua y algo gigante y bastante siniestro campa por ella a sus anchas. La humanidad, por su parte, está a la defensiva. El ejército ha alineado sus tanques ante el mar. Los altavoces recuerdan a la población que deben dirigirse a los refugios. No dicen por qué, solo se habla de una emergencia. Es decir, los ciudadanos no saben que les ataca un ángel. De hecho, más tarde nos enteraremos de que la información sobre el segundo impacto se ha ocultado y nadie sabe de la existencia de Adán o Lilith. Pero nosotras sí somos conscientes de que están en Tokio 3. En End of Evangelion y en un documento que aparece durante la serie, se menciona por encima que el Tokio original fue destruido por una bomba nuclear tras las guerras que desató el segundo impacto, y que Tokio 2 es la capital, mientras que Tokio 3 es donde está situado el Geofront, sobre la luna negra de Lilith. Es decir, que algo horrible ha tenido que pasar para tener que relocalizar la ciudad. Conocemos entonces a dos hombres talludos y con aspecto de saber qué está pasando, Gendo y Fuyutsuki. Sus primeros comentarios son una referencia a Los Ángeles, diciendo que han pasado 15 años. Así, unimos cabos e imaginamos que posiblemente la destrucción de la ciudad se deba a esta criatura. No es totalmente correcto, pero no está mal como impresión. Y entonces aparece una de las dos protagonistas, Misato, en un coche azul, pero con guantes rojos, que está completa y absolutamente perdida. La presentación ya tiene su cosa. Vemos sus manos y piernas, pero no su cara. Es intencional. Para empezar, es una mujer, y Evangelion tiene mucho que decir de la fetichización de las mujeres. Pero además Misato suele sexualizarse a sí misma. Por favor, ha elegido esa ropa de forma intencional, aun sabiendo que va a buscar a un niño pequeño. El contraste con Shinji es impresionante. Quizá por ser un varón o porque la serie quiere que empaticemos con él, en su caso vemos primero su rostro. La consecuencia es que lo humanizamos de inmediato. Solo entonces, después de haber conocido a Shinji, se nos muestra a Misato, y se hace por medio de una foto que ella misma ha enviado, donde ha escrito para resaltar sus pechos. Es evidente que Misato quiere presentarse a ojos del público, del cual Shinji es el avatar, de una forma concretísima, y que por eso no le vemos la cara hasta que ha quedado claro que es mujer, que le gusta mostrar piernas y que tiene pechos grandes. Es decir, no la humanizamos.
la sexualizamos. Si Misato está perdida, Shinji está aislado, incomunicado. Su primera escena es a través de los ojos de una cabina, dando la sensación de que está encerrado, con un teléfono que no funciona. Esta escena adelanta que su padre no cogerá o ignorará sus llamadas, es decir, que abortará todos los intentos de comunicarse. Pero Shinji no solo tiene problemas con su padre, sino con el mundo entero, y esta escena ya planta la primera semilla. Esta impresión de falta de comunicación, en realidad, es muy paralela a la de Misato. Si Shinji es incapaz de hablar, Misato fuerza una impresión en los demás porque quiere definir lo que piensan de ella. También lo veremos con Asuka. A ninguna de las dos le sale muy bien. No sabemos qué hace Shinji en la ciudad, pero no ha acudido a los refugios con el resto de la gente. De nuevo, aislamiento. Cuando piensa en, por fin, dirigirse a los refugios, aparece Rei. No tenemos muy claro si se tenía planeado que existieran estas versiones que saltan en el tiempo de Rei. Probablemente no. Pero casi con total seguridad, la idea se ha retocado para que se pueda interpretar como una mensajera enviada por el híbrido de Lilith y Adán, para dar la bienvenida a Shinji y, quizá, hacerle saber que existe. Para aquellos que se pregunten de qué hablamos, pensad que hacia End of Evangelion, Rei se ha convertido junto a Kaworu y sus versiones de semillas de vida en una diosa. Para más aclaraciones, podéis ver el lore anterior a Evangelion en este vídeo. El caso es, Evangelion empieza un poco como termina, con Rei saludando o despidiéndose de Shinji, gracias a fantasmas o Quantum Rei, por teorías cuánticas, que ha enviado su versión divina. Es la mirada de las madres de la humanidad y de los ángeles, nada menos, quien recibe a nuestro protagonista, y a través del tiempo. Y entonces se da la llegada de Sachiel, el tercer ángel. Resulta especialmente impresionante porque sirve para mostrar lo vulnerables que son los humanos con todo su armamento ante esta nueva especie. Como aclaración, el término japonés, Shito, se relaciona más con apóstol o mensajero que a ángel como tal. Son mensajeros del fin de los humanos, de la semilla de vida Adán. En cualquier caso, son como dioses ante los humanos y solo otro dios puede destruirlos. Si queréis saber más de los ángeles, por cierto, podéis ver este vídeo. O este, donde hablamos en particular de Sachiel. Nos preguntamos quién inició el ataque. Probablemente los humanos, ya que Sachiel parece bastante indiferente a su presencia y únicamente se libra de ellos cuando resultan molestos. Solo hay que saber mirar para comprobar que sus acciones son, ante todo, defensivas. Y es que, a pesar de que lleva bien expuesto su motor S2, ningún arma corriente es capaz de hacerle el más mínimo efecto. Gendo y Fuyutsuki nos informan de que si no sufre daño, ni siquiera con una mina N2, una suerte de bomba nuclear, es porque tiene el campo AT, que además le proporciona una increíble capacidad de regeneración. A lo largo del capítulo se muestra también que Sachiel es capaz de aprender con rapidez y adaptarse a la situación, algo interesante teniendo en cuenta que no es más que un bebé recién nacido. Anno diseñó escenas como la de los dioses guerreros de Nausicaa del Valle del Viento y, vaya, en Evangelion no intenta disimular que les hace referencia. Es interesante reflexionar sobre que, aunque los altos mandos conocen la existencia de los ángeles y por eso existe NERV, no confían en esta organización novata. Y, la verdad, tienen motivos. Los integrantes de NERV no son soldados, ni tienen ninguna experiencia en combate. En algunos aspectos, como vamos a ir viendo, son bastante incompetentes, pero también el hecho de que los personajes sean no militares es importante para la historia, porque Hideaki Anno presenta a los soldados como gente bastante problemática. En cambio, el trabajo entre los civiles es lo que salva al mundo una y otra vez. Hablemos, sin embargo, de la incompetencia. Un ejemplo, sin ir más lejos, es que Misato llega en el último segundo para salvar a Shinji de una explosión. Si bien esto le permite comenzar a abrazar su rol de intento de mamá oso, Shinji es un piloto esencial. ¿No deberían haberle escoltado desde su casa en vez de permitirle viajar solo? En cualquier caso, en términos narrativos, es una buena excusa para mostrarnos más de lo que nos espera. Enseguida queda claro que Misato es y quiere ser una mujer deseable. Buena parte de las escenas enfocan su cuerpo y no su rostro.
Además, aunque puede ser fría y dominar la situación, es también despreocupada, inmadura y muy poco convencional. Shinji, por su parte, falla en un nuevo intento de comunicación. Misato está más preocupada por sus deudas y por las reparaciones que debe hacer al coche y a su vestido que por el hecho de que un ángel haya estado a punto de matarlos. A continuación, tenemos la llegada al Geofront. Todo con luz roja, muy roja, porque Shinji se va a enfrentar a la cruda realidad de su padre, a lo que se espera de él y a la Eva. Y entonces se menciona a Gendo. Si os fijáis, el comandante, que en las versiones originales iba a tener también el trato de doctor, tiene las manos enguantadas porque ya ha salvado a Rei y se ha quemado en el proceso. Por fin se nos cuenta que Shinji está aquí porque viene a ver a su padre. Vemos que no tiene una buena relación con él, que ni siquiera sabe en qué trabaja, y en un triste flashback aparecen imágenes de Shinji llorando con una maleta abandonado. Fuyutsuki nos dice que hace 3 años que no se ven, pero resulta evidente que Gendo se libró bastante antes de su hijo. Desde entonces, Shinji solo ha recibido una carta que ha destruido y vuelto a pegar con celo. Sus sentimientos son contradictorios y la carta refleja bastante bien la relación que sostiene con su padre. Una de rencor, pero también de desesperada búsqueda de aceptación y de contacto. Y la única forma de conseguir esto es siendo útil. Poco después conocemos a Ritsuko, también sexualizada. ¿Por qué en bañador, Hideaki Anno? ¿Por qué? Pero cabe resaltar que emerge de un sitio muy parecido a donde acabará su vida. Es una mujer que impone y que tiene seguridad en sí misma, con una dignidad diferente a la de Misato. Los personajes femeninos de Evangelion son maravillosos. Además, aunque luego veremos que Misato tiene un alto rango, es Ritsuko quien lleva las riendas de lo que se refiere a la Seva, porque ella sabe lo que se le va a pedir a Shinji y Misato no. Misato intenta animar a Shinji mostrándole el Geofront, el lugar donde la humanidad debe ocultarse, pero no consigue dar una buena impresión teniendo en cuenta que se pierde otra vez. Al mismo tiempo, Shinji se cierra en banda y no hace preguntas a pesar de que han mencionado que es el tercer niño y que las 2 mujeres hablan constantemente. Su actitud es sumisa y se limita a obedecer cuando Ritsuko le dice que lea un manual. Es decir, a su modo intenta ganarse a los adultos, cumpliendo lo que esperan de él. Así no ve la mano de la Unidad 01, que casi parece querer atraparlo, ni parece sentir curiosidad cuando las adultas comentan que hay escasísimas probabilidades de que funcione algo. La primera imagen de la cara de la Eva 01, una clara referencia a Mazinger Z, es siniestra. Anno reconoció que también se inspiró en los demonios de Go Nagai de Devilman, porque quería que las Eva dieran miedo. Su historia, después de todo, recogerá mucho el enfrentamiento de dioses y demonios, y ya está sentando las bases. Y así es como tenemos una bonita reunión familiar con unas posiciones reveladoras. Gendo arriba, como figura de autoridad, separado por un cristal de su familia, incapaz de hacer nada porque todo depende de Shinji. Yui entre su marido y su hijo, en un cuerpo todopoderoso, pero que no puede hacer mucho salvo pelear. Y Shinji abajo, bajo la mirada de sus padres, sin comprender lo que esperan de él. Y se le exige que suba a ese monstruo, y Shinji se niega en rotundo. Es en este momento cuando mucha gente empieza a odiar a Shinji. Tiene 14 años, un historial de abandono y un evidente odio hacia su padre. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer? ¿Montarse en una bestia gigantesca y luchar por la humanidad, así porque sí? ¿Es eso lo que uno desea que le pida a su padre tras años de abandono? Evangelion no es un shonen, y no va a representar esa idea de que con la voluntad se puede todo. Misato señala que Rei ha tardado nada menos que 7 meses en poder sincronizarse con la Eva 00, pero de pronto se pretende que un niño sin experiencia salga a pelear contra la bestia que ni el ejército ha podido destruir. El engaño, el rechazo, la frialdad, eso es lo que se encuentra cuando solo quería ver a su padre. No es tan difícil comprender que Shinji se venga abajo. Es demasiada responsabilidad. Shinji no está hecho para luchar y la serie lo establece desde el primer momento. Sin embargo, y por desgracia para él, solo los hijos de las madres cuya alma se ha introducido en los núcleos de la Seva pueden llegar a pilotar a las mismas.
no hay otro remedio. Seguramente no se habría recurrido a Shinji si Yui no se hubiera asegurado de refugiarse en el interior de la EVA 01. De hecho, se deja claro que Rei podría pilotar, pero que la sincronía no sería perfecta y eso arriesgaría su vida. Es curioso, siendo un clon de Yui, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es la conexión madre-hijo para que se acepte a una criatura en el interior de un cuerpo. Por eso Gendo está dispuesto a llevar a Shinji al extremo, apelando a su sentido de la culpabilidad. En realidad, todos los adultos hacen lo mismo en una escena horrenda que culmina con que le dan la espalda a Shinji cuando su mayor terror se cumple. Si no es útil, nadie lo querrá a su lado. Pero lo cierto es que esto es culpa de Nerv. Nadie le ha preparado, nadie le ha enseñado nada ni le han dado las nociones más básicas, aunque tiempo han tenido. Recibir instrucciones durante el combate no sirve, como veremos en el siguiente capítulo. El único que parece presentar cierta lógica en medio de un mundo de adultos es Shinji. A la vez, somos testigos de la infame incompetencia de Nerv. No solo permiten que el encuentro sea tan brutal como Gendo quiere, sino que no son capaces, ni Misato ni nadie, de utilizar palabras adecuadas para manipular a Shinji. Porque sí, están ahí para manipularlo, así que lo mínimo sería hacerlo bien. Solo saben darse de bruces con él, sacudirlo y esperar que haya una reacción adecuada a sus intereses. Nerv nunca ha tenido inteligencia emocional ni la capacidad de un ejército para suscitar sentimientos patrióticos o de insuflar honor o responsabilidad en sus miembros. Son científicos, son ingenieros y no saben tratar con personas, mucho menos con niños. Shinji-kun, ¿qué motivoここに来たの? No, Misato, lo sentimos, pero no es la mejor forma de convencer a un niño de que haga algo que le da terror, con razón, y menos cuando todo el mundo está mirando y la presión es insoportable. Así pues, Gendo recurre a su opción final, usar a Rei. Es difícil saber si Shinji ve algo en Rei que, al fin y al cabo, es un clon de su madre, o si simplemente contempla a una chica herida. Quizá la reconoce de su imposible encuentro en la calle. En cualquier caso, su segunda aparición nos indica varias cosas. Primero, que Rei obedece, aunque es muy probable que vaya a morir, aunque esté herida. Segundo, que a Rei se la relaciona con la sangre, estableciendo un patrón con todos los elementos freudianos y de LCL de la serie. Bajo el azul de Rei subyace el rojo, la realidad. Es la empatía de Shinji la que, al final, le hace replantearse su decisión. No persigue la aprobación de los adultos, sino evitar que una niña herida luche en su lugar. Palabras que se grabarán para mal en la mente de Shinji. Acto seguido se comprueba que Yui, a pesar de todo, sigue siendo una madre y muy activa a su modo, hasta el punto de hacer lo que ninguna Eva debería poder. Demuestra, de paso, que es muy consciente de lo que sucede a su alrededor. Y es que cuando Sashiel ataca, Nerv tiembla y hay algunos desprendimientos. Entonces, la EVA 01 se mueve automáticamente para proteger a Shinji. No es tanto que Shinji sea especial como que la EVA, Yui, lo es. Se activa sin interfaz porque no lo necesita. Y Gendo, claramente, está satisfecho. Quizás sea la primera vez en años que tiene una prueba de que Yui sigue existiendo dentro de ese cascarón. Podríamos leer toda la escena desde el punto de vista de que Gendo, que está persiguiendo la complementación para unirse a Yui, se siente triunfante porque ha conseguido hacer que Yui reaccione, poniendo en peligro a su hijo. Finalmente, llevado por la compasión, la responsabilidad y puede que la culpabilidad, Shinji acepta pilotar la EVA 01. Y en Nerv no son ni capaces de explicarle que todo se va a llenar de un líquido que le permitirá hablar, respirar y, más importante aún, sincronizarse con la EVA. Recordemos que la unidad 01 está hecha a base de la parte inferior de Lilith, por lo que resulta todavía más lógico que el LCL sea necesario para hacerla funcionar. Al fin y al cabo, es sangre. También hace las veces de líquido amniótico si lo pensamos. El caso es que la sincronización llega a la mitad casi de inmediato, algo sorprendente y que en teoría dará ventaja durante la batalla. Y aquí tenemos que hacer una pequeña parada. Aunque Shinji ha hecho un gran acto de valor, al aceptar pilotar la EVA 01 está dando un paso atrás. Está dejándose llevar por Nerv, está obedeciendo, está dejando que lo devuelvan al vientre de su madre, porque sí,
La introducción del Entraiplug, que es una cabina alargada por el cuello de la Eva, es un signo completamente freudiano. El cervix o colum, cuello, es la parte del útero que está dentro de la vagina y que deja que salga la sangre de la menstruación. También es por donde entran los espermatozoides. Sin embargo, hay otra zona llamada cuello, como podréis imaginar. Es una referencia amable y mucho menos brusca a meter un Entraiplug entre las piernas de la Eva. Así pues, Shinji está volviendo al interior de su madre de una forma muy radical e inquietante, como un embarazo en marcha atrás. Todo nos hace pensar en madres y bebés, hasta el cable umbilical que proporciona energía a la Eva 01. Y es que las madres y el rechazo a las mismas, independizarse de ellas, será un tema esencial en Evangelion. Así como que, sin las madres, no se puede llegar a nacer como ser vivo persona. Así, sin la Eva, los ángeles vencerían. Siguiendo la tónica de que las Eva, con todo, dan miedo y es algo que los humanos no saben manejar, centremos nuestra atención en lo atrapada que se encuentra la Eva 01. No nos fijamos en ello porque estamos centrados en la acción, pero por todos lados hay anclajes que sirven para algo más que sujetar. Controlan. En otras palabras, de momento, Yui es una prisionera. Entretanto, Gendo no vacila. En el fondo sabe que su esposa no dejará morir a su hijo y que, al menos ella, estará a salvo. Y Shinji sale a pelear contra el ángel. El capítulo corta magistralmente aquí, dejando todas las preguntas preparadas. Nadie sabe cómo va a acabar este enfrentamiento, y las últimas palabras de Misato no presagian nada bueno. Sin duda, es un gran capítulo de inicio y que a más de uno le dejará con ganas de ver cómo Shinji será capaz de enfrentarse al ángel. Hola, soy Suzume. Como tardamos bastante en hacer los vídeos, ya que aprovechamos nuestro tiempo libre para llevarlos a cabo, hemos decidido que al final de cada uno os informaremos de en qué proyectos estamos trabajando. Ahora que hemos terminado con el primer episodio de Evangelion, vamos a darle amor al tercer capítulo de Berserk. A la vez, Yudo y Sally, que se encarga de las traducciones, mil gracias, se dedicarán al análisis de Naoko, que ya está escrito y viene una de las partes más duras: poner imágenes y editarlas. Yo entre tanto estoy empezando a trabajar en un guión de Rei Ayanami y tengo miedo, porque si el de Kaworu duró 2 horas... ¡Ay! Y a la vez investigaré y redactaré el guión que más votasteis, una comparación entre Neon Genesis Evangelion y Rebuild. Ni idea de cuál va a salir antes, pero entre uno y otro meteremos el segundo episodio de Evangelion. Y ya, más a largo plazo, haremos un vídeo sobre Gendo y Kari. Como aclaración, ya he dicho por distintos sitios que no voy a hacer un análisis de la última película de Rebuild of Evangelion, ni tampoco de las películas en general, quitando el vídeo que habéis votado. Recordad, esto lo hacemos en nuestro tiempo libre y trabajaremos en lo que nos hace ilusión. Lo que sí podemos hacer es recomendaros Evacast, que han hecho muchísimos podcasts acerca de Evangelion, Rebuild of Evangelion y Hideaki Anno. Ahora mismo están abordando la última película de Rebuild y conociéndoles, todo estará tan meticulosamente investigado como de costumbre. Dadles una oportunidad y si eso podéis escuchar los podcasts a los que fueron tan amables de invitarme. Y hasta aquí el primer capítulo de Evangelion. Nos vemos en el siguiente. Que el viento sople a vuestro favor.